Buenos días, aquí desde Radio Bosco estáis con Marta, Denis, Simón y Rocío en la sección ¿Y tú qué opinas?, creada por nosotros con ilusión para opinar sin sentirnos juzgados de todos los temas que nos apetezcan. ¿Estáis preparados para comenzar? ¡Vamos allá! Seguro que todos sabéis qué celebramos hoy, y no soléis ir a la playa o a la bolera. Hoy es 12 de mayo, y aunque el día propio es mañana, día 13, tenemos el placer de un año más recordar la figura de Madre Mazarelo, Maín. ¿Qué contaros de ella que ya no sepáis? Maín era pura alegría y bondad, y estos valores son los que quiso transmitir e inculcar a los jóvenes de la época, y que seguimos tomando ejemplo a día de hoy. Como la historia ya la escuchasteis millones de veces, os vamos a contar algo un poco distinto: la fundación del primer colegio de las Salesianas. Como sabéis, Don Bosco era un sacerdote que apostaba toda su vida por la educación de los jóvenes desde un estilo educativo que rompe con los esquemas de la época. María Mazarelo, una mujer profundamente creyente con una fuerte intuición educativa. En 1862, Madre Mazarelo empieza el primer taller de costura para las chicas. En 1864, Don Bosco visita con sus muchachos Mornese. Es el momento de encuentro. Madre Mazarelo intuye que eso que Don Bosco está haciendo con los chicos en Turín es lo mismo que ella está realizando con las chicas de Mornese. Así, el 5 de agosto de 1872, 11 jóvenes, entre las que está María Mazarelo, profesan por primera vez en el Instituto de Hijas de María Auxiliadora, en su Mornese natal, el cual ha ido creciendo hasta nuestros días. Maín se convierte en la superiora del nuevo instituto. A pesar de las dificultades del inicio, contrariedades en el pueblo, falta de recursos y formación, el ambiente de vida que se crea en el colegio hace crecer rápidamente el número de chicas, de educadoras y de salesianas. Pronto se abren nuevas comunidades también fuera de Italia y en 1875 marcha la primera expedición misionera para abrir la primera casa en Uruguay. En 1879, la comunidad del colegio se traslada a Niza Monferrato, donde hay más posibilidades que en Mornese. Un proyecto de educación para los jóvenes, especialmente para aquellos que tienen mayor necesidad, está presente y vivo en todo el mundo, haciendo realidad el sueño de Don Bosco y Madre Mazarelo. Respecto a España, en febrero de 1962 llegaban a Utrera las primeras hijas de María Auxiliadora para tomar posesión de una antigua casa solariega donada por la familia Guardiola, que deseaba que fuese para la educación de las niñas de la localidad. El colegio se fundó bajo el nombre de Divino Salvador, el cual fue evolucionando hasta la fecha y que siempre quedará marcado como la llegada de las salesianas a nuestro país. Os dejamos bailando, queridos oyentes. Hoy toca el tema Porque tú, Maín, y ya sabéis, Radio Bosco os escucha, os atiende y os divierte. No sé qué puedo yo decir, que ya tus obras no lo digan. Cómo medir con mis palabras la grandeza de tu entrega. Cómo hablarle a nadie de tu amistad.